Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Formación de la CEPLA, la Escuela Reinaldo Carcañolo, a este curso de Economía Política, de Crítica a la Economía Política, que comenzó ya la semana pasada con la clase del profesor Julio Gambina, donde nos introducimos en el análisis de lo que entendemos por el capitalismo, ¿no? Por las relaciones sociales capitalistas de producción, cómo se organizan, y sobre todo el profesor Gambina destacó dos aspectos, ¿no? El aspecto histórico del capitalismo, de las relaciones sociales de producción capitalistas. Marcó mucho el carácter histórico que tuvo un origen, que ese origen estuvo marcado por la violencia, por la expropiación, por la desposesión, y sobre todo que nuestra región latinoamericana tuvo mucho que ver con ese origen de las relaciones sociales capitalistas en Europa, ¿no? La región fue puesta por la violencia, por las masacres, por el genocidio de la población originaria, en función de la valorización, de la acumulación de capitales que se estaba dando en Europa. Pero además de este carácter histórico, veíamos que el Capital, el libro primero del Capital que escribe Marx, trata de, en sus primeros capítulos, hacer un desarrollo del capitalismo, de explicarnos las relaciones sociales capitalistas a través de unas categorías que son lógicas, ¿no? O sea, el capitalismo es un modo de producción, es una relación social de producción histórica, pero las categorías de análisis que desarrolla Marx son categorías lógicas, categorías que va encadenando y que tienen un fundamento histórico, o sea, que no es producto de la imaginación de Marx, tienen una base histórica, pero necesita construir estas categorías lógicas a través del método de la abstracción para poder explicar el desarrollo, las tendencias, las leyes de tendencias que asume el modo de producción capitalista. Entonces, yo les propongo compartir una presentación que está acá. Acá estamos. Para introducirnos en ese desarrollo lógico, en estas categorías lógicas que nos van a permitir o nos van a aportar elementos para que pensemos o para que intentemos avanzar en la comprensión del capitalismo, de las relaciones sociales capitalistas de producción. Y estas categorías de análisis van a ser la mercancía, el valor, valor de uso y valor de cambio, y el trabajo, ¿no? El doble carácter que asume el trabajo en las sociedades capitalistas. A ver, un segundo. Creo que ahí se va a ver mejor. Bien. Bueno, también el profesor Gambina nos habló del método, ¿no? O sea, Marx tiene un método de investigación y un método de exposición de su investigación, que es el método dialéctico, ¿no? El método dialéctico va a ser la herramienta que le posibilita a Marx trascender lo que se manifiesta, lo que se observa,
Julio hablaba de los precios, ¿no? Que es lo que observamos, pero la sociedad está marcada por un montón de elementos, de datos estadísticos que nos presentan los medios de comunicación, las redes sociales, los informativos, ¿no? Y que nos hablan de cuánto aumentó el desempleo, la pobreza, o la desigualdad social, o la precariedad laboral, las tasas de inflación, ¿no? La suba de los precios, la balanza de pagos, un montón de información que está ahí, que están los datos estadísticos que se registran, pero que no alcanzamos a comprender qué hay por detrás, ¿no? Eso es lo que se manifiesta, lo que se observa. Bueno, qué hay por detrás, ¿no? ¿Qué conexiones internas hay por detrás? ¿Qué relaciones sociales esenciales están ocultas bajo esa manifestación, bajo esas formas de manifestación? Bueno, eso es lo que se va a preguntar más. ¿Qué relaciones sociales están por detrás de las cosas que se observan? ¿Qué, qué es lo que hay por detrás de los precios, ¿no? Y que Julio hablaba del valor. Bueno, hacia ahí vamos a ir ahora, ¿no? A dar cuenta de qué es el valor, por qué las cosas, por qué los productos del trabajo humano asumen la forma de mercancía. Y para eso Marx construye estas categorías de análisis, ¿no? Para poder comprender, para trascender esas manifestaciones, para ir a esa articulación interna, ¿no? Y el propio Marx dice que toda ciencia no sería superflua, dice, si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen. No habría misterio, no habría nada que descubrir. Pero como la forma de manifestación oculta la esencia que está por detrás, se necesita el análisis científico, el análisis crítico, para poder dar cuenta de cuál es la esencia, cuáles son las relaciones esenciales, porque Marx siempre está encontrando relaciones sociales, para poder, que se ocultan detrás de esas formas de manifestación. O sea, detrás de la pobreza, de la indigencia, ¿qué hay por detrás? ¿Qué tipo de relaciones sociales hay que están ocultas bajo esos datos que vemos? Bueno, y Marx va a empezar su análisis del capital y del capitalismo por la mercancía. ¿Por qué por la mercancía? Bueno, porque él va a plantear que en las sociedades capitalistas, donde domina el modo de producción capitalista, la riqueza social se presenta en un enorme cúmulo de mercancías. Decíamos, empieza por la forma de manifestación de la riqueza social, que es un enorme cúmulo de mercancías. O sea, la riqueza en las sociedades capitalistas se expresa, se manifiesta en una enorme cantidad de mercancías, ¿no? Y hoy en día eso se ve de forma grosera, ¿no? La cantidad de mercancías que hay, que existen, a la que no todo el mundo puede acceder, obviamente. Bien, entonces dice, me voy a ir a la forma más elemental de esta riqueza social, que es la mercancía, ¿no? Entonces va a empezar su análisis por la forma más elemental, por la mercancía, ¿no? Dice, nuestra investigación, por consiguiente, se inicia en el análisis de la mercancía. Dice Marx, si observamos la mercancía, nos damos cuenta que ella presenta dos características, ¿no? Tiene dos aspectos inmediatamente observables, están ahí, se ven. El primero es que es algo externo, es una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ella sea, es decir, sean necesidades del estómago, dice, o de la cabeza. Es decir, es una cosa, es un objeto externo. Esa es la primera característica que está ahí, que se observa, incluso se puede ver, se puede tocar, se puede oler. Y tiene una segunda característica, es que es un objeto capaz de intercambiarse con otros objetos, con otras mercancías. Es decir, la mercancía es una cosa que satisface una necesidad humana y a su vez puede ser intercambiada por otras mercancías. Es capaz de comprar otras mercancías. Esas dos características son observables en la mercancía, ¿no? Bien. Y acá esto lo traigo porque nos da cuenta del método, ¿no? De cómo va Marx introduciéndonos
y nos vamos profundizando partiendo de la observación de lo que se manifiesta hacia lo más profundo a través de este método de la abstracción. Y dice, yo no arranco nunca de los conceptos, ni por lo tanto del concepto de valor. Es decir, no, el concepto no es algo que él desarrolla de forma abstracta. Dice, yo parto de la forma social más simple en el que toma cuerpo el producto del trabajo de la sociedad actual, que es la mercancía, ¿no? O sea, no parte del concepto, no empieza por el valor, sino que empieza por la forma social más simple, vuelvo a repetir, en el que toma cuerpo el producto del trabajo de la sociedad actual, que es la mercancía, ¿no? Es decir, el trabajo en la sociedad actual toma la forma de mercancía. Dice, y analizo esta, y lo hago fijándome ante todo en la forma bajo la cual se presenta, ¿no? Y descubro que la mercancía es de una parte en su forma material, un objeto útil, o dicho en otros términos, un valor de uso. Y de otra parte, encarnación del valor de cambio, y desde este punto de vista, valor de cambio ella misma, es decir, esta capacidad de intercambiarse con otras mercancías. Sigo analizando, dice Marx, el valor de cambio y encuentro que este no es más que una forma de manifestarse, un modo especial de aparecer el valor contenido en la mercancía, en vista de lo cual procedo al análisis de este último. Es decir, no parto del concepto valor, sino que parto de la mercancía para llegar al valor, ¿no? Parto de la forma que asume el trabajo en la sociedad actual, en la sociedad capitalista, da cuenta que tiene un valor de uso, una cualidad, y da cuenta que tiene un valor de cambio, esta capacidad de intercambiarse con otra mercancía, y advierte que ese valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor que contiene la mercancía. Y desde ahí va a partir hacia el análisis del valor, que es hacia donde vamos a ir, ¿no? Bien. Entonces, para ello, Marx necesita construir sus categorías de análisis, que decimos, no son conceptos que elabora en el aire, sino que tienen un trasfondo histórico, un trasfondo de relaciones sociales, de relaciones del proceso histórico real. No son productos del entendimiento puro, sino momentos hermenéuticos esenciales del método, las categorías de análisis, ¿no? Y en este sentido, Enrique Dussel dice que Marx va a ser muy cuidadoso en la elección, en la construcción de estas categorías y en el encadenamiento, en el desarrollo de estas categorías, ¿no? Y este desarrollo, este desenvolvimiento de alguna manera de las categorías tiene como trasfondo siempre el carácter histórico, ¿no? Son categorías lógicas, pero expresan relaciones del proceso histórico real. Esto es muy importante. Bien, entonces, acá sobre todo enfatizando esto que había señalado Julio en la reunión anterior, ¿no? El carácter histórico del capital, pero también el desarrollo lógico que a través de las categorías realiza Marx en el libro primero del Capital y que es hacia donde nos estamos introduciendo, tratando de dar cuenta de qué es esto de la mercancía, del valor de cambio, del valor de uso, del carácter fetichista que adquiere las mercancías, el valor, etc. Ahora vamos a ir llegando ahí. Bueno, entonces, las mercancías, podríamos decir, tienen valor de uso, que eso lo observa Marx, dice eso es observable, tiene cualidades, tiene un valor de cambio, se puede intercambiar por otras mercancías, y este valor de cambio expresa el valor, es manifestación del valor. Y el valor, ya nos lo adelantó, quiere decir que estos objetos son producto del trabajo humano. Bien. El valor de uso, entonces, es el contenido material de la mercancía. Es el contenido material de la riqueza, no solo en la sociedad capitalista, sino en cualquier otro tipo de sociedad.
Y entonces lo que nos va a decir, dice, entonces el valor de uso no es característico de las mercancías en la sociedad capitalista, sino que en cualquier tipo de sociedad los seres humanos produjeron valores de uso. En el caso acá del ejemplo, el trigo, ¿no? Ese es el contenido material de la riqueza. Pero, dice Marx, según la forma social, o sea, según el tipo de sociedad, el tipo de relaciones sociales, ese contenido material de la riqueza toma una forma social, que en el caso del capitalismo, esa forma social va a ser la mercancía, es decir, el trigo se vuelve una mercancía. Pero en otro tipo de sociedad, como puede ser el feudalismo, ese contenido material que era el trigo, ese valor de uso, no se convierte en mercancía, porque en la sociedad feudal no se producían mercancías, ¿no? Sino que asume la forma del tributo, es decir, aquello que el siervo, el campesino, tenía que pagar al señor feudal a cambio de protección, por ejemplo, ¿no? De que sus ejércitos lo protegieran y demás. Es decir, algo que se paga a cambio de determinados servicios, de determinada... y ese tributo está establecido en base a relaciones sociales de dominación, ¿no? No es que eran relaciones sociales igualitarias y demás. No, hay relaciones de dominación. En la sociedad capitalista, por el contrario, como las relaciones sociales están mediadas por las mercancías que se intercambian, las relaciones sociales que predominan son relaciones de explotación, ¿no? Y esto es algo que se va a desarrollar no solamente ahora en este encuentro que tengamos, sino en los que vienen. Bien, continuemos. Entonces, volviendo un poquito para atrás, decíamos la mercancía, que son los productos del trabajo humano, adquieren características, tienen valor de uso, tienen valor de cambio, es decir, que se intercambian por otras mercancías. Ahora, para intercambiarse por otras mercancías, tiene que haber algo que permita equipararlas, que permita compararlas. Dice, sabemos que el valor de cambio es la manifestación del valor, ¿no? De la mercancía. Pero las mercancías se intercambian por diferentes mercancías, ¿no? No hay un único valor de cambio, sino que las mercancías se van a ir intercambiando por distintas mercancías. Van a expresar el valor. O sea, la magnitud del intercambio, o sea, que una silla sea equiparable a 2 pantalones, a una carretilla o a 5 botellas, tiene que expresar que estas mercancías contienen la misma cantidad de valor, ¿no? Para poder ser comparadas. Lo cual no quiere decir que sea exactamente así, ¿no? O sea, a ver, quiero decir que el valor de cambio es una forma de manifestación, no es que representa exactamente el mismo valor de unas mercancías con otras, pero es una relación que se produce en el intercambio. Y este intercambio va a variar en distintos momentos. No siempre va a ser igual. Pero los valores de cambio, entonces, de las mercancías expresan ese algo igual. Ese algo igual es el valor, ¿no? Y el valor de cambio únicamente puede ser modo de expresión o forma de manifestarse de un contenido diferente de él, dice Marx. Es decir, que el valor de cambio no es el valor, sino que el valor de cambio expresa el valor en una relación de intercambio con otra mercancía. Entonces, el valor de cambio es lo que se recibe en el intercambio por una mercancía y la forma en que se manifiesta el valor. Y el valor es esa sustancia común, es ese algo igual que tienen todas las mercancías. Y Marx dice, tiene una objetividad espectral, es decir, el valor no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, a diferencia del valor de uso, ¿no? El valor tiene una objetividad espectral, una objetividad social. Y el valor, entonces, es ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio entre dos mercancías.
Y ese valor, que es producto del trabajo humano abstracto, acá Marx da cuenta de que así como la mercancía tiene dos elementos, que es valor de uso y es valor, y el valor se manifiesta en el valor de cambio, esto quiere decir que el carácter también tiene que el trabajo también tiene un doble carácter, o un carácter bifacético, dice Marx, que es trabajo concreto y trabajo abstracto, dice. El trabajo concreto es el trabajo del zapatero, del carpintero, del sastre, es el trabajo útil, ¿no? El que produce bienes, valores de uso. Es el trabajo concreto, la actividad concreta. Y ese trabajo no es comparable. Cuando yo comparo las sillas con los pantalones o con las botellas, son trabajos cualitativamente distintos. No es lo mismo el trabajo del carpintero que el trabajo del sastre. Son trabajos totalmente diferentes que no se pueden comparar entre sí. Lo que puedo comparar es el trabajo abstracto, es decir, el trabajo que hace abstracción de ese aspecto concreto del trabajo, que es el gasto de energía humana, ¿no? Es el trabajo humano en cuanto tal, dice Marx, que hace abstracción de las actividades concretas. Entonces, ese trabajo humano abstracto lo puedo medir, o sea, cuantitativamente, según el tiempo socialmente necesario de producción, me va a determinar el valor de la mercancía. ¿Cuánto tiempo socialmente necesario de producción llevó la producción de la silla, la producción de los pantalones, ¿no? Ese trabajo abstracto que sí lo puedo comparar, lo puedo medir, lo puedo cuantificar. No puedo medir, no puedo comparar el trabajo concreto, el trabajo útil del zapatero, del herrero, del sastre, pero sí el trabajo abstracto, el trabajo humano en cuanto tal, el trabajo que es la abstracción de las cualidades del trabajo concreto. Bien, aquí. Marx, en una carta que escribe a Engels, a su compañero, a su colega, a su amigo, con el que trabajó, reflexionó, escribió, discutió sus avances de investigación y demás, le escribe a Engels en una carta, después de publicar el libro primero del Capital, cuáles son sus hallazgos, cuáles son sus descubrimientos en el libro que acaba de publicar, que es el libro primero del Capital. Y entonces ahí destaca las siguientes cosas: haber descubierto el doble carácter del trabajo, según se exprese en valor de uso o en valor de cambio. Porque los economistas clásicos también se habían preguntado por la riqueza, por el origen de la riqueza, ¿no? Y también se habían dado cuenta que lo que estaba por detrás era el trabajo, pero no habían visto el doble carácter del trabajo, este doble aspecto, que es trabajo concreto, productor de valores de uso, y que es trabajo abstracto, esencia del valor, productor de valores de valor de cambio, ¿no? Entonces, eso él lo destaca como un hallazgo de su investigación. Otro hallazgo es el análisis de la plusvalía, que es lo que vamos a ver en los encuentros posteriores, ¿no? El origen de la plusvalía y más allá, dice Marx, de las formas que asume la plusvalía como beneficio, renta del suelo y demás. Bueno, estas son, lo quería destacar porque esto es lo que él destaca de su análisis, de su investigación, y lo que le va a permitir ir dando cuenta del valor, ¿no? Que es lo que está investigando, ¿no? Que nos dijo que ahora se metía a investigar el valor. Bien, entonces, ¿qué queda cuando se abstrae todo el trabajo útil, concreto, sensorial, material de las mercancías? El trabajo humano abstracto. La mercancía son entonces tan solo productos del trabajo, no de un determinado trabajo concreto, sino de este trabajo humano abstracto, el trabajo en cuanto tal. Por lo tanto, el valor
podemos decir que tiene un aspecto cuantitativo, es magnitud, es cantidad, es tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para la producción de las mercancías. Ese es el aspecto cuantitativo del valor, y eso es lo que hace que se puedan comparar y que pueda decir que una silla equivale a 2 pantalones, porque la magnitud de valor de la silla y la magnitud del valor de los pantalones se expresa en esa relación de intercambio, ¿no? Y por otro lado, el aspecto cualitativo del valor es que nos da cuenta de dos cosas, de la esencia y de la forma. Es decir, el valor, la esencia del valor es el trabajo abstracto, ¿no? El trabajo desprovisto o no determinado, ¿no? Y por otro lado, el valor asume formas. La forma por donde Marx empieza a analizar el valor es por la forma mercancía. Pero después vamos a ver, también en los encuentros posteriores, el valor va asumiendo otras formas, va a asumir la forma de dinero y va a asumir la forma capital. Bien, entonces, después vamos a volver sobre la cuestión de la forma. Entonces, tenemos perdón, acá. Perdón, se me mueve acá, bien. Bueno, entonces, para la magnitud del valor, el tiempo socialmente necesario de producción es un tiempo social, socialmente necesario. No es el tiempo de trabajo gastado de manera individual lo que crea valor, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, es el trabajo que se realiza en las condiciones de producción normales en determinado tiempo histórico, en determinada sociedad, en el que se trabaja con un nivel social medio de destreza del obrero, un nivel social de intensidad del trabajo. Es decir, yo puedo producir un tejido de forma artesanal o con una tecnología o con unas herramientas de trabajo de hace 100 años atrás, y por lo tanto eso me lleva mucho tiempo de producción, pero cuando voy al mercado, no, su valor no es el tiempo de trabajo individual que me llevó a mí producir ese tejido, sino que el valor va a estar dado por la media social, ¿no? Por estas condiciones normales de producción, estas condiciones sociales, ¿sí? Entonces, la magnitud del valor es una magnitud social, no individual. Y por otro lado, con respecto a la sustancia del valor, que decíamos que es el trabajo abstracto, es un trabajo que hace abstracción, decíamos, de los diferentes aspectos concretos del trabajo, de los diferentes trabajos específicos del carpintero, del herrero, del sastre. Y también los diferentes trabajos individuales gastados se reducen al trabajo medio social necesario, ¿no? Y se reduce también, se hace abstracción de los aspectos concretos del trabajo y se hace abstracción también de el trabajo más complejo, se lo reduce al trabajo simple. A eso Marx va a definir como el trabajo abstracto, ¿no? El gasto de energía del trabajador despojado, desprovisto de los aspectos concretos del trabajo específico que produce determinados valores de uso, pero también reducido a trabajo simple, ¿no? Es decir, no va a dar cuenta de aquellos trabajos más calificados o más potenciados, sino que va al núcleo, digamos, a lo elemental. Bien, y dijimos que íbamos a volver sobre la forma del valor, ¿no? Decíamos, el valor entonces se puede cuantificar, se puede medir, el valor tiene como esencia el trabajo abstracto, ¿no?
es decir, que las mercancías se convierten en mercancía porque son productos del trabajo humano humano abstracto, y a su vez asumen la forma de mercancía, es decir, el valor asume la forma de mercancía. Y esta es la pregunta que Marx dice que no se hizo la economía política de su época. Dice, la economía política, dice, ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y descubierto el contenido oculto en esas formas, ¿no? O sea, decíamos, la economía política se había preguntado de dónde surgía la riqueza y se había dado cuenta que por detrás estaba el trabajo. Entonces, él dice, descubre el contenido oculto en esas formas, el trabajo. Dice, solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se presenta en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se presente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo. Es decir, por qué el trabajo humano en las sociedades capitalistas se convierte, los productos del trabajo humano en las sociedades capitalistas se convierten en mercancías. Y Marx dice, a formas que llevan escrito en la frente su pertenencia a una formación social, desde el proceso de producción, donde el proceso de producción domina al hombre en vez de dominar el hombre a ese proceso, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural. Es decir, como veíamos al principio, el trigo, que es el contenido material, adopta la forma de mercancía solo bajo las relaciones sociales de producción capitalistas. Y la economía burguesa, o la economía política, no se pregunta por qué el trigo adopta la forma de mercancía. No se pregunta por qué asume esa forma, ¿no? En un proceso de producción, dice Marx, donde que domina al hombre, en lugar del hombre dominar a este proceso de producción, y ahí nos está dando la clave, como el hombre no domina el proceso de producción, sino que es al revés, es dominado por su propio proceso de producción, las cosas asumen la forma de mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Como en el proceso de producción capitalista las relaciones sociales no son directas, no decidimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesita la sociedad, sino que las relaciones sociales están mediadas por las cosas. Necesitamos que las cosas que son producto del valor se vuelvan mercancía. A ver, creo que lo dije un poco trabalengua, pero ahora vamos a ir un poquito más despacio. Marx se pregunta entonces de dónde, dice, la economía política no se pregunta entonces por la forma del valor. Entonces no puede dar cuenta de dónde proviene lo que él llama el carácter místico de la mercancía, lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía. Es decir, que las cosas, en cuanto a valores de uso, no encierran ningún misterio. Las cosas como valores de uso sirven para o satisfacen determinadas necesidades, pero esas mismas mercancías, dice, se convierten en algo enigmático, en algo místico, en algo sensorialmente suprasensible, dice Marx, ni bien entran en escena como mercancías. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que en las relaciones sociales capitalistas, el trabajo, que es un trabajo social, todos realizamos partes de un trabajo social con nuestro trabajo individual, todos formamos parte de un trabajo social, nada más que esa sociabilidad no la ejercemos de forma directa, sino a través de las cosas. Dice Marx, la forma mercantil refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo social como una relación social entre los objetos,
existen al margen de los productores. Es decir, como el trabajo es social en la sociedad capitalista, todos formamos parte de ese trabajo social con nuestro trabajo individual, pero este trabajo social no lo hacemos de forma directa, sino mediado a través de las cosas. Y a las cosas les atribuimos características sociales de nuestro trabajo como si fueran propias de las cosas, como si fueran características naturales de las cosas y no como si fueran características del trabajo social de los productores que producen esas cosas, ¿no? Marx dice, ¿de dónde proviene el carácter enigmático de las cosas? Es decir, estos atributos sociales que tienen las cosas, justamente dice, ni bien asumen la forma de mercancía, bueno, obviamente de la forma misma, ¿no? Obviamente de estas relaciones sociales, de este trabajo social que está oculto en la forma mercancía. Entonces, dice Marx, lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación social entre cosas es solo la relación social mediada, la relación social determinada existente entre ellos. Es decir, el trabajo social del que formamos parte no se nos aparece como algo directo, no lo establecemos de forma directa, sino que lo hacemos a través de las cosas. Entonces, le atribuimos a las cosas un carácter social, pero en realidad son las relaciones sociales las que producen las cosas y no las cosas las que posibilitan el intercambio, las que posibilitan que nos relacionemos, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en la sociedad es a través de las cosas. Si no tenemos dinero, no podemos comprar mercancías, no podemos pagar el transporte, no podemos alimentarnos, no podemos vestirnos, ¿no? Entonces, todo es a través del intercambio. No nos podemos relacionar, no podemos llegar a las cosas que necesitamos para resolver nuestras vidas de forma directa. No decidimos organizarnos en sociedad, producir lo que necesitamos como sociedad y redistribuir lo producido entre los miembros de la sociedad de forma organizada, de forma planificada, sino que todo lo hacemos a través de las cosas, a través del mercado. Por lo tanto, por eso las cosas, el dinero, el mercado, las mercancías, parecen tener características mágicas, ¿no? O atributos sociales, tienen poder, tienen humor, porque en realidad le estamos atribuyendo nuestras características sociales, nuestra relación social, se las estamos otorgando a las cosas. Por eso habla de fetiche Marx, porque son cosas que son producto de nuestro trabajo social, pero que adquieren autonomía, que adquieren poder, que se nos imponen, que nos dominan, ¿no? Por eso decía al principio, ese modo de producción, esas relaciones sociales que terminan dominando al productor, ¿no? Por eso el fetichismo es inseparable de la producción mercantil. El carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina en la peculiar índole social del trabajo que produce mercancías, que es el trabajo social, pero que a nosotros nos parece que es un trabajo individual, que nosotros cada uno producimos o trabajamos de forma individual sin tener absolutamente nada que ver con el resto de la sociedad, y eso no es así. Después se ve en el mercado, parece que la socialización de ese trabajo aparece recién a posteriori en el mercado, en el intercambio, cuando se equipara, cuando se comparan, porque ahí se están comparando trabajos, ¿no? Cuando hablamos de la relación de intercambio entre dos mercancías, estábamos equiparando trabajos, ¿no? Y estábamos equiparando determinadas cantidades de trabajo socialmente abstracto, ¿no? Entonces, esa equiparación parece que no lo sabemos, que no somos conscientes de que estamos equiparando trabajo, ¿no? Dice, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, los hombres, los productores, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. Dice, no lo saben, pero lo hacen. Entonces, ese trabajo social en realidad toma
ese aspecto después de producido, en el mercado, a posteriori, en el mercado, ¿no? Cada productor lleva al mercado lo que supone que va a lograr ser vendido. Después se da cuenta si produjo en el tiempo socialmente necesario de producción, si es un producto que se necesita, es una mercancía que se necesita, si va a poder realizar, por lo tanto, el valor de su mercancía en el mercado, ¿no? Si el trabajo que se volcó en esa producción va a ser un trabajo que no se va a desperdiciar porque esa mercancía finalmente no pueda ser vendida, ¿no? A veces vemos productores de leche o productores de fruta que tiran la producción y uno se indigna porque dice, bueno, con la cantidad de gente que necesita acceder a esos alimentos, ¿cómo puede ser que tiren la producción? Bueno, justamente porque la sociabilidad está mediada por el mercado, o sea, nadie puede acceder de forma directa a lo que necesita para alimentarse, sino que lo tiene que hacer a través del mercado. Y el productor de leche o de manzana, si cuando va a llegar al mercado se da cuenta que no va a poder realizar el valor que contienen sus mercancías, decide tirarlas, ¿no? Porque no va a poder venderlas en el mercado a un precio que se ajuste o se acerque al valor que contienen sus mercancías. Entonces, toda esta sociabilidad que se produce, sí, esta relación que se produce a través de las cosas, a través del mercado, a través de las mercancías, a través del dinero, tienen que ver con el fetichismo de la mercancía, ¿no? Con que las mercancías nos parezcan algo fantasmagórico. Ahora, el fetichismo, como dice Reinaldo Carcañolo, es real, aunque fantasmagórico, ¿no? Acá está lo de la dialéctica que hablaba Julio, la clase anterior, Julio Gambina. El fetiche no es solamente una cuestión de tomar conciencia, sino que existe en la sociedad capitalista. Él dice, el fetiche es indispensable para el funcionamiento de la sociedad capitalista en que vivimos. Ella, en verdad, no está organizada de manera que su funcionamiento en el día a día se haga de forma consciente, es decir, que haya una organización, una planificación, una evaluación de lo que se necesita, de cómo se lo va a distribuir, sino que eso no se hace de forma consciente. La distribución de cada uno de los individuos en las múltiples funciones productivas sociales y la repartición entre ellos de la riqueza social no se establece a partir de una decisión colectiva previa y consciente. Cada individuo, pensando en su propio interés, aparece desarrollando sus actividades económicas de manera autónoma. Y el resultado global surge como si fuese automáticamente. Cada individuo, en verdad, actúa conducido por la lógica del fetiche. O sea que el fetichismo se nos impone. El fetichismo es el fundamento necesario para el funcionamiento de la sociedad mercantil y obviamente también de la capitalista, ¿no? Eso decía el profesor Reinaldo Carcañolo. Es decir, vivimos en sociedades que producen mercancías, que le atribuimos características sociales a esas mercancías, les otorgamos poder, se nos imponen, nos condicionan. El fetichismo es quien nos va a repartir entre las muchas actividades, muchas partes del trabajo social, ¿no? Es quien va de manera a posteriori, a través del mercado, a través de las cosas, va a efectuar la distribución de los individuos en las múltiples funciones productivas, ¿no? Este carácter social que tiene el trabajo, pero que nosotros lo vemos de forma individual, pero no es una decisión consciente la que lleva a que tantas personas tengan que trabajar en la producción de armas o tantas personas se dediquen a la producción de zapatos. No hay ahí algo consciente, sino que es el fetichismo, es el mercado, es el capital el que de alguna manera nos ordena, nos lleva a que tengamos que buscar trabajo en una u otro rubro, al que reparte a los individuos de la sociedad en las distintas esferas de la producción.
Bien, entonces, nosotros vivimos en sociedades capitalistas que están regidas por el valor, por la producción de valor, donde entonces en esas sociedades, si las comparamos con sociedades precapitalistas, que son sociedades mediadas por otro tipo de relaciones sociales, donde existen relaciones de dominio y demás, pero las diferencias que ahí marcamos en el cuadro nos dicen que en las sociedades precapitalistas se producían valores de uso, es decir, no había producción de mercancías. Solamente va a haber producción de mercancías en las sociedades capitalistas. Esto lleva a que en las sociedades capitalistas las relaciones entre los seres humanos se dan a través de las cosas, a través de las mercancías, a través del valor, a través del dinero. En cambio, en las sociedades precapitalistas las relaciones eran directas, no eran a través de las cosas. A veces eran relaciones en las que uno ya sabía qué lugar en la sociedad le tocaba ocupar, pero eran relaciones que estaban basadas en relaciones personales, no en relaciones mediadas por cosas. Predominaba el trabajo útil, el trabajo concreto, el trabajo que producía valores de uso. En las formaciones sociales capitalistas predomina el trabajo abstracto, el trabajo humano abstracto, es decir, aquel trabajo humano que está, del que se hizo abstracción del trabajo útil y que es la esencia del valor, ¿no? Y que se lo puede medir, se lo puede cuantificar. Lo que va a haber es un proceso de trabajo en las relaciones, en las sociedades precapitalistas. Es decir, había un proceso de trabajo, un proceso en que el productor, con sus herramientas de trabajo, producía los valores de uso. Este proceso de trabajo en las sociedades capitalistas se transforma en un proceso de valorización, porque lo que interesa en el modo de producción capitalista es la producción de valor y de plusvalor. No interesan ni siquiera las mercancías, sino que la mercancía es el sustrato material, digamos, el cuerpo material del valor. El valor necesita estar anclado en una mercancía porque necesita ese cuerpo, ¿no? Porque decíamos que el valor era social, el valor era una objetividad espectral tenía, ¿no? Entonces, en el proceso de trabajo en el mundo capitalista, en la sociedad capitalista, se convierte en un proceso de valorización, es decir, un proceso de trabajo que busca la producción de plusvalor. Por lo tanto, lo que prima es la producción de plusvalor y las relaciones de explotación, que después vamos a desarrollar en los sucesivos encuentros de dónde surge el plusvalor, ¿no? Pero que sabemos que viene de la explotación de la fuerza de trabajo. Y en las sociedades precapitalistas lo que tenemos es la producción de un excedente, la producción de un tributo, ¿no? O sea, estos productos del trabajo, estos valores de uso, producto de estas relaciones de dominación, son relaciones jerárquicas de dominación, se convierten en tributos, en algo que hay que pagarle al inca o al señor feudal, según el tipo de sociedad de la que estemos hablando. Entonces, estas son algunas características específicas de las sociedades capitalistas que la economía política intentó construir como atemporales, como que existieron siempre, pero que son específicas, son históricas de las relaciones sociales capitalistas y que no existían en ningún tipo de sociedad precapitalista. Bien, entonces estamos en un tipo de sociedad que busca el plusvalor, que ese plusvalor se encarna en mercancías, pero que va tomando distintas formas, la forma mercantil, la forma de mercancías, la forma de dinero, la forma de capital. Vamos a ir desarrollando este despliegue del valor en los encuentros siguientes, pero lo que tenemos que observar es que vivimos en un mundo donde la riqueza se manifiesta en un cúmulo de mercancías, como decía Marx al principio. Y cada vez más
asistimos a un proceso de transformación de valores de uso en mercancías. Y justamente superar el capitalismo implica terminar con el fetichismo, significa terminar con estas relaciones de producción que buscan la producción de plusvalor y no la producción de valores de uso, es decir, de aquello que necesitamos para reproducir nuestra vida de forma consciente, de forma organizada, en función de las necesidades sociales. Y este debate de cómo construir un tipo de sociedad superadora del capitalismo, en el sentido de que sea una sociedad que no busque del plusvalor, sino que esté orientada a la producción de valores de uso, a la satisfacción de las necesidades de la población, a la distribución equitativa de las riquezas y demás, fueron parte de los debates que se llevaron a cabo en Cuba, cuando fue la Revolución Cubana, que protagonizó el Che Guevara, también en la sociedad soviética en los años 20, ¿no? De cómo romper con la ley del valor, con la producción de plusvalor, de mercancías, y de construir sociedades basadas en la producción de valores de usos orientados a la satisfacción de la población, de la sociedad. Este es un debate vigente todavía, ¿no? De cómo será en el futuro una sociedad orientada a el bienestar de la población y no a la búsqueda del plusvalor, a la búsqueda de la ganancia, de la renta, de los intereses, sino que cómo organizar una sociedad que no esté mercantilizada, ¿no? Y hoy lo que vemos, por el contrario, más allá de que estos debates tienen que estar, que los tenemos que dar si queremos construir otro tipo de sociedad, pero lo que vemos en nuestros días es cada vez más mercantilización, más cosas que antes parecían que estaban ahí al alcance de la mano o que eran gratuitas, a las que podíamos acceder, hoy en día se nos presentan como mercancías, ¿no? Por ejemplo, el caso del agua, ¿no? El agua potable, que es un bien escaso, y que debería estar al acceso de cualquier ser humano, siempre se la intenta mercantilizar, ¿no? Que haya que pagar por el acceso al agua, que se vuelva una mercancía, bueno, cosas, servicios públicos a los que teníamos acceso de forma gratuita, como la educación, la salud, cada vez se nos aparecen bajo la forma de mercancía, es decir, que si queremos acceder a la salud, o queremos acceder a la educación, tenemos que pagarlo, como si fuera una mercancía más. Les pongo estos ejemplos porque la idea del trabajo en el foro de este encuentro, para ir cerrando, es que a partir de esta clase y del material de lectura que ustedes van a tener, que vuelvo a repetir, es un texto del profesor Reinaldo Carcañolo, hagamos un ejercicio de pensar qué cosas que antes no eran mercancías a las que podíamos acceder de forma gratuita, ahora necesariamente se nos han vuelto mercancías, ¿no? Es decir, podemos acceder a ellas solamente a través del intercambio, si tenemos dinero para poder comprarlas. Por ahí sería un buen ejercicio de pensar este aumento de la mercantilización de nuestras sociedades, ¿no? Porque el capital avanza, ¿no? No se formó de una vez para siempre y se mantiene más o menos igual, sino que siempre está profundizando la relación social capitalista y por lo tanto cada vez más sigue avanzando en la desposesión, en la expropiación, en la apropiación y convirtiendo valores de uso en mercancías, en aquello que teníamos gratis, acceso, incluso hasta lo podemos pensar en el acceso a las costas de los ríos o del mar, que en alguna época estaba abierto a todos, ahora hay zonas privatizadas y por lo tanto se convierten en mercancía. El acceso a esos espacios hay que pagarlos y demás. Bueno,
tiré algunos ejemplos, pero la idea del trabajo es que ustedes puedan pensar también en este avance de la mercantilización de nuestras sociedades actuales. Así que, bueno, lo voy a dejar acá. Espero que se pueda entender estos primeros pasos que da Marx en el Capital, con el análisis de la mercancía, con el análisis del valor. Dejamos el material de lectura del profesor Reinaldo Carcagnolo para que lean, y bueno, seguimos avanzando con el debate colectivo que podamos generar a través del foro. Así que los invito a seguir leyendo, los invito a seguir participando en las clases que siguen, y bueno, muchísimas gracias por su atención.